Pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 1, del 1 al 17. Vamos a estar terminando el día de hoy esta serie de sermones sobre la genealogía de Jesús, sobre la Navidad, sobre cómo en la primera página, en las primeras palabras del Evangelio de Mateo, dicen tanto acerca de Jesús. Vamos a orar antes que todo y pedirle al Señor que realmente haga de este tiempo un tiempo de bendición para nuestras almas y nos alimente de su palabra. Señor, tú eres bueno y te deleitas en hacer el bien, especialmente a tus redimidos. Te suplico, Señor, usa este tiempo para bendecirnos, para llenar nuestras mentes y corazones de Jesucristo. Danos dirección, danos claridad, danos luz, danos fuerza, danos paz, danos esperanza y madurez a través de tu palabra, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Realmente, una de las preguntas más importantes que tú te puedes hacer en la vida es: ¿quién es el verdadero Jesús? ¿Y por qué importa? ¿No? Yo creo que la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Es tan variada como la cantidad de pesebres que se venden, ¿verdad? Hay tantos diferentes tipos de niño Jesús, ¿no? Hay tantos diferentes imágenes de quién es de verdad. Y no estoy hablando de físicamente. Estoy hablando de qué representa, qué viene a tu mente, qué entra a tu corazón, cómo te imaginas que es Jesús en su interior. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su carácter? ¿Cuál fue su misión? La definición que tengas de Jesús determinará el estilo de vida que vives. El estilo de vida que vives. Vivimos en tiempos oscuros, llenos de toda clase de depravaciones, y todo eso se ve reflejado en lo que la sociedad dice de Jesús. Este mismo año, varios libros se han publicado diciendo que Jesús era homosexual, o que Jesús era esta otra cosa, que Jesús es el espejo de lo que la cultura tiene de moda hoy. Y como cristianos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que los cristianos tenemos una definición más clara de quién es Jesús? Bueno, si empezamos a ver toda la variedad de iglesias y la variedad de mensajes que se escuchan, uno comenzaría a pensar que están igual de confundidos, ¿verdad? Para algunos Jesús es un sabio más, un filósofo más. Para algunos es el nuevo life coach, ¿verdad? Para otros Jesús es esa persona que todo lo tolera. Es esa abuelita que dice, wow, llegó otra vez y otra vez llegó borracho y voy a hacerle la sopa porque él necesita cariño. Es esa persona que todo lo tolera y que es la única persona que me va a recibir constantemente, sin juzgarme, sin confrontarme, sin decirme nada, solo tolerancia. Jesús para muchos es esa tarjetita que los criminales se ponen para decir que me proteja mientras voy a robar, mientras voy a asaltar. ¿Quién es Jesús? Ahora, esa es la teoría de por qué sucede todo esto. La palabra Jesús, el nombre de Jesús en nuestros días está vacío de significado para la mayoría de la gente, y por lo tanto
cualquiera puede llenarlo con significado personal. Está vacío, es como un vaso y tiene la utilidad de contener todas tus ideas que quieres poner. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución a ese problema? Bueno, los cristianos, todos nosotros tenemos que hacer un trabajo duro, que no es fácil ni es cómodo, de llenar ese título, ese nombre sagrado, Jesús, llenar en nuestras mentes y corazones el nombre de Jesús con Biblia. Con Biblia. Y eso no es un trabajo fácil. Eso te va a llevar a leer cuando no te gusta leer, a estudiar cuando no te gusta estudiar, a poner más horas de trabajo cuando tú quieres solamente reposar. Pero esa es la única solución para entender quién es Jesús. Tú no vas a conocer mejor a Jesús solamente dejando tu Biblia a un lado, sentándote y diciendo, muéstrame más de ti. El camino es abrir tu Biblia, estudiarla y comenzar a descubrir más y más y más el Jesús de la Biblia. Y el día de hoy tenemos la oportunidad tan grande de poner un contenido bíblico de entre muchos de quién es Jesús, hablando de que Él es el hijo de David. Y vamos a ver esto en la genealogía. Pero antes de comenzar con el primer punto en la genealogía, quiero que tengas esta frase de Martín Lutero que a mí me ha bendecido mucho. Él dice que la Biblia es el pesebre donde podemos acercarnos a contemplar la gloria de Jesús. Es decir, si tú vas a otro lugar queriendo contemplar a la gloria de Jesús, es como uno de esos pastores que se perdió en el camino y no llegó al pesebre donde está ahí Jesús. Es ahí cuando te acercas a la palabra, cuando ves cada uno de sus componentes, su contexto, donde encuentras a Jesús para adorarle y contemplarle y amarle y conocerle y obedecerle. Mi intención el día de hoy es que puedas salir convencido de que hay mucho más por descubrir de quién es Jesús. Y no son ideas raras, son ideas bíblicas. Quizás son ideas nuevas para ti, porque quizás no has conocido esto en la Biblia, pero están ahí y han estado ahí por 2000 años. Si es del Nuevo Testamento, si es el Antiguo Testamento, mucho más. Así que ahora sí vamos a comenzar a explorar profundamente el capítulo 1 de Mateo, especialmente la genealogía, leyéndolo simplemente. Dice Mateo 1, versículo 1. Muy importante ese versículo 1. Libro de la genealogía del linaje de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí, ¿alguien sabe quién es Isaí? Isaí es el padre de David. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Betsabé. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías,
Uzías engendró a Jotam, a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías, gran rey, engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José. José, marido de María, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías, el Rey. Eso es lo que el significado que contiene el Rey. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. ¿Ok? 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué 14? Bueno, el primer punto es que la genealogía de Jesús se centra en David. La genealogía de Jesús se centra en David. Otra vez, quiero recordarles por qué estamos haciendo esto. Porque queremos llenar nuestras mentes y corazones de Biblia cada vez que pensamos en Jesús. Y lo que acabamos de leer es la Biblia. Y esto es una de las cosas que encontramos, que de todo el linaje del que viene Jesús, hay un personaje muy importante que le antecede, y es el rey David. Mateo enfatiza que hay 14 generaciones que apuntan a David, por supuesto al hijo de David, a Jesús. Es interesante cuando tú lees toda esta genealogía. El personaje central es David y, por supuesto, el cumplimiento de la promesa de David, el cumplimiento del linaje de David, Jesús. Vamos a explicar un poquito esto, ¿no? En hebreo, y este es el asunto, ¿por qué hay 14 generaciones? ¿Por qué Mateo dice esto de 14 generaciones? En hebreo antiguo no hay vocales. Vocales A, E, I, O, U, ¿verdad? Solamente consonantes. R, C, S, V, cosas así, ¿no? Y tiene, por supuesto, un orden, un abecedario, como nuestro abecedario tiene un orden. En hebreo antiguo, estas letras se usaban como números muchas veces. Es decir, en vez de decir el número 1, yo podría decir el número A. Bueno, de hecho, muchas veces hacemos eso nosotros todavía. Erróneamente en la escuela, ¿no? Número B, y es, parte B o algo así, ¿no? Punto B. Ahora, el nombre de David tiene 3 letras, 3 consonantes. D, V y D. Esos son sin vocales, solamente 3 consonantes. Y los judíos usaban esta práctica que se llama gematría o numerología, y esos números, como les dije, equivalen a cierto orden y a cierto número. Entonces la D es 4, la V es 6, la D se repite 4, es 4 más 6 más 4, sumas hace 14. Y entonces es la conclusión que Mateo hace. Son 14 generaciones, hacen el número de la palabra o el nombre de David. Por eso la conclusión de Mateo se lee de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Raro,
Claro, es raro, nosotros no hacemos eso. Mateo está escribiendo esto especialmente para lectores judíos. Ellos saben lo que están leyendo. Ahora, no solamente hay que poner todas las sumas y restas para saber que esto es de David. El nombre de David es constantemente dicho ahí. Y no solo eso, vamos a ver pronto que el título, Hijo de David, para Jesús, en el evangelio en que más se repite es en Mateo. Ahora, ¿quién fue David? Bueno, recordemos brevemente quién fue el rey David. David fue pastor de ovejas, fue músico, fue poeta, salmista, guerrero. No pones poeta y guerrero al mismo lugar, ¿no? Pero David sí. Rey y un hombre conforme al corazón de Dios. Y su historia de comienzo a fin es más o menos así, que lo quiero contar en estos puntos. Fue escogido, es lo primero que vemos. David fue escogido, fue el hijo menor de entre todos sus hermanos. Su padre era Isaí, ¿verdad? Y todos sus hermanos. El profeta Samuel viene a buscar al próximo rey de Israel. El primer rey fue Saúl, el próximo rey de Israel. Dios le dice al profeta Samuel, ve a buscar a ese rey que está en esta casa, en esta familia. Y él empieza a ver a todos los hermanos y empieza a ver y quizá dice, wow, quizá el más fuerte, quizá el más grande. Y va por todos y dice, Dios no me ha dicho que es ninguno de ellos, no tienes otro hijo, le dice a Isaí. Y él dice, bueno, sí, pero él es un hijo tan poco importante que lo pusimos a pastorear las ovejas allá. Llámalo. Bueno, ahí vemos que David fue escogido por Dios, diciendo que Dios no ve la fuerza y el exterior, sino ve el corazón. Lo segundo que vemos en la historia de David es que David fue un guerrero. Es lo siguiente que vemos. No solo fue escogido y ungido por Samuel, pero luego vemos que fue un guerrero que derrota al gigante Goliat con fe, con valentía, con celo por el nombre de Dios. Y de hecho fue un guerrero toda su vida, fue un gran guerrero. Luego vemos que fue un fugitivo, porque a Saúl no le gustó que fuera tan gran guerrero un niño y que toda la gente estuviera admirando a este niño, este pastorcito David. Así que empezó a querer asesinarlo el rey Saúl, y él estuvo fugitivo por mucho tiempo. Él estuvo fugitivo y tuvo muchas ocasiones en las que él tenía el poder en sus manos de matar fácilmente a Saúl. Y la palabra de Dios nos dice que él no lo hizo. David no lo hizo porque era el rey de Israel y merecía un honor, aunque fuera un corrupto, aunque estuviera por asesinarlo, aunque está buscando para matarlo sin ninguna razón. Él no lo mata. Él honra a lo que Dios ha elegido. Dios ha puesto a este rey, Dios ha ungido a este rey, él lo ha puesto ahí, yo lo honro. Incluso cuando muere Saúl, con suicidio por cierto, cuando muere Saúl, David escribe un salmo de lamentación, llorando porque el siervo de Dios, Saúl, ha muerto, que lo quería matar toda la vida. Ese es el tipo de persona que era David. Pero luego de ser un fugitivo y de que pues Saúl murió, él se volvió el rey de Israel, probablemente el más famoso rey de toda la historia de Israel. Y él logró algo increíble en el reino al principio, y es que fue el unificador del reino. Varios de la familia de Saúl querían dividir el reino, y él derrotó a estos rebeldes y reunificó este reino. Y fortaleció a Israel y volvió a Jerusalén, la capital, la ciudad de Dios. Y tenía el deseo de construir el templo de Dios, la casa de Dios. Él escribió los salmos y todas estas cosas. Quería liderar a su pueblo, no solo militarmente, no solo económicamente, pero espiritualmente, animarles a ser adoradores de Dios. Ese fue David. Y por último vemos que él fue un pecador
perdonado. Y llega un momento en el que ya todo tiene en su reino y entra la tentación de abusar de su poder. En un momento de debilidad, él abusa de su poder y en su lujuria se aprovecha de la esposa de alguien más, que era uno de sus generales. El esposo de esta mujer, de Betsabé, trabajaba para él, para proteger el reino, para servirle. Era un fiel siervo, de tal manera que él lo trae para que se acueste con su esposa, para que se haga parecer que el hijo es de él. Y él no lo hace porque dice: mis compañeros están en batalla, yo no puedo ser así de infiel. Es tan fiel este hombre, tan íntegro, tan amoroso para con sus compañeros, su rey, su pueblo, tan honrado. Y David había abusado de su esposa, quien tenía un hijo de David, y luego terminó por llevarlo a que lo mataran en la guerra. Terrible pecado, hasta que Dios lo confrontó a David, expuso su pecado por medio del profeta Natán, y David se arrepintió profundamente. Vemos en el Salmo 51, famoso Salmo 51, el arrepentimiento profundo de David, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David fue perdonado por Dios porque reconoció su pecado y se humilló ante el Señor. Pero las consecuencias de su pecado lo siguieron toda su vida. Cosas terribles pasaron con su familia. El hijo que iba a tener con Betsabé murió. Toda su familia se volvió corrupta. Uno de sus hijos violó a su hermana, que después lo mataron, pero después otro de sus hijos, Absalón, quiso conspirar para derrocar el reino de David y volverse él el rey. Y tuvo que ver morir a su hijo Absalón y llorar su muerte y tantas cosas que pasaron por causa de su pecado contra Dios. Pero Dios le perdonó. La vida de David tuvo momentos gloriosos y terribles. Y eso es lo que vemos en esta genealogía de Jesús. Jesús no viene de personas perfectas. Jesús no viene de personas impecables. Jesús viene de personas como tú y como yo. Seres humanos caídos, pecadores, redimidos, rescatados. Pero eso nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que el enfoque de la genealogía no solo es en David y las 14 generaciones que gritan el nombre de David, sino que el enfoque, por supuesto, de la genealogía es en Jesús, que es el hijo de David. La Navidad celebra el nacimiento del hijo de David. Esa es una forma en la que tú puedes ponerlo. Y es que primero tú tienes que entender la esperanza que el pueblo de Dios tenía de que por fin naciera el hijo de David. No porque David fuera especial, sino porque Dios había prometido que por medio del linaje de David iba a traer el reino de Dios. Iba a traer un rey eterno que iba a ser exitoso en lograr paz perpetua, derrotar a todos los enemigos, traer la gloria de Dios por siempre. El Mesías, el ungido. La palabra Mesías significa ungido. La palabra ungido se refiere al rey que es ungido. Están esperando el nacimiento del rey.
Y quiero presentarles 7 evidencias rápidas de que el nacimiento de Jesús cumple la promesa de Dios con David, de que de su linaje, de su descendencia, vendría el Mesías. Primero, Jesús es llamado hijo de David. Jesús es el hijo de David porque la Biblia dice que Jesús es el hijo de David. Mateo, les voy a leer las partes en las que aquí mismo en Mateo se dice, en capítulo 9, 27, al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Luego vemos en Mateo 12, todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? ¿Qué querían decir las multitudes con esa pregunta, no? ¿Acaso no será este el Mesías esperado, el rey que iba a traer el reino? Después de ver los milagros, vemos en capítulo 20 de Mateo, 2 ciegos, otra vez, 2 ciegos sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Por último, Mateo 21, 90, las multitudes que iban delante de él gritaban: Hosana al hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Jesús es llamado hijo de David. Segundo, el nacimiento de Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento como el nacimiento del hijo de David. Isaías 9, 6 al 7 es un famoso pasaje de Navidad. Y escucha con atención lo que dice Isaías: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Fue profetizado como que nacería el hijo de David. Ese es Jesús. 3, Jesús nació en la ciudad de David, como decía ahí nuestro pasaje en Lucas que leímos. Belén es la ciudad de David, la ciudad donde nació David. Así que cada vez que nosotros recordamos en Navidad que Jesús nació en Belén, ¿qué significa eso? Que Jesús nació en la ciudad de David. Quinto, Jesús es nombrado una y otra vez el rey de los judíos. Si tú lees Marcos, Mateo, constantemente a Jesús se le llama rey de los judíos. Los paganos le dicen rey de los judíos, los soldados le dicen rey de los judíos, los fariseos le dicen rey de los judíos, los que se burlan de él le dicen rey de los judíos, Pilato le dice rey de los judíos, y en su cruz misma, sobre su cabeza, ¿qué se lee? Rey de los judíos. Sexto, el reino de Jesús es sobre todas las naciones y es para siempre. La gran comisión que dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es la declaración de que el reino de Dios establecido en el Hijo de David ha comenzado, se ha inaugurado en todas las naciones. Por último, 7, Jesús promete venir nuevamente a establecer completamente el reino de Dios prometido en la Biblia. Jesús ha prometido a ti y a mí, a todos nosotros, venir y establecer por completo ese reino que ya inauguró, que ya comenzó. Él va a finalizar, establecer ese reino. El evangelio es el evangelio del reino. El evangelio del reino es el evangelio del rey Jesús. Y no de sorpresa es rey, es que por cientos de años esperaba que naciera el rey. En fin, esos son mis 2 puntos. Y lo que quiero enseñarte con esto,
simplemente es que la palabra Jesús no puede quedarse vacía de contenido bíblico. Cuando quitas el contenido bíblico del nombre de Jesús, está expuesto para que toda clase de ideas vengan y lo llenen. Ideas de tu tradición, ideas de tu familia, ideas de la sociedad, ideas de tus tiempos, ideas de lo que sea. Y no podemos permitir eso. Debemos hacer el trabajo duro de estudiar la Biblia y llenarla de contenido bíblico. Que sí, a veces es difícil hacerlo, sí. No es tan fácil entender la profundidad de lo que significa que Jesús es el hijo de David. Es cierto, no es fácil, pero vale la pena. Porque si tú has dicho que tú quieres de verdad conocer a Jesús, ¿quién te dijo que el camino era fácil? Si tú dijiste que de verdad quieres ser discípulo del Maestro, ¿quién te dijo que las lecciones no iban a llevar intencionalidad, esfuerzo, estudio? Vamos a terminar con 3 aplicaciones de esta Navidad que yo quiero que te lleves. Primero, en esta Navidad, maravíllate con la fidelidad de Dios. Cuando tú lees esta genealogía que leímos, tú lo que ves es una cosa: un montón de pecadores y la fidelidad de Dios. Que a pesar de que estén llenos de pecado esta genealogía, Dios cumple su pacto, Dios cumple su promesa, Dios trae a un Salvador que no merecemos. Así que es verdad, leímos hoy ese texto. Primero que todo, esta Navidad maravíllate de que Dios es fiel. Y las circunstancias a tu alrededor te van a tratar de convencer de que Dios no es fiel, de que Dios no es digno de confianza. Pero yo quiero que tú sepas que Dios sí es fiel y cumple sus promesas. Lo hizo con David, lo hizo con Abraham, lo hará también contigo. Lo que Dios ha dicho, lo cumplirá. Ahora yo te quiero decir, Dios ha dicho ciertas cosas específicas. Por ejemplo, Dios ha dicho que condenará al pecador. Su condenación para el incrédulo es segura y sucederá. Y si tú eres incrédulo, tiembla y arrepiéntete y cree en Jesús, porque Dios es fiel. Y Dios ha dicho en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá, va a suceder. Tu condenación está cerca. Dios es fiel y su palabra no puede ser quebrantada. También Dios ha dicho que Él salvará de la condenación a todo el que crea en Cristo. Él lo ha dicho, sucederá. No importa cuán débil sea tu fe, no importa cuán dudoso o frágil estés, tu fe está en Jesucristo. Tienes un Salvador, Él cumplirá su palabra. Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él, de Jesús, se acercan a Dios. Te acercas a Dios por medio de Jesús, Él te salvará para siempre, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Si tú te has acercado a Jesús para salvación, te has arrepentido, has dejado tu vida atrás y has abrazado a Jesús como tu Salvador, Él cumplirá su palabra. Prometió que iba a salvar a los que creían en Él. Sucederá. Él es fiel.
Por último, Él ha dicho también que pronto viene desde el cielo a juzgar a las naciones y establecer su reino eterno de paz y santidad. Él lo ha prometido, sucederá. Pronto lo veremos venir en gloria y esplendor. No importa quién se burle de ti. No importa quién diga que no cree que va a pasar. No importa que las noticias digan, pues ya se tardó mucho. Él lo ha dicho, sucederá. Dios es fiel a sus promesas. Él lo ha dicho, pronto lo veremos. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. En cuanto al juicio, 2 Timoteo 4:1 nos dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Entonces, esta Navidad, por favor, maravíllate con la fidelidad de Dios. Segundo, esta Navidad, maravíllate con la Biblia. Y yo oro al Señor que al ver cómo la palabra de Dios es tan profunda el día de hoy, solamente en esta porción de la genealogía, debamos aprender a leer la Biblia sabiendo que están las profundidades de Dios ahí. Que no te acerques a la Biblia como si fuera un diccionario de temas, un horóscopo para decirte qué consejo me das para el día de hoy. La Biblia es mucho más compleja que esto. La Biblia es una historia unificada en la que tú puedes ver aquí mismo en la genealogía que todo de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está conectado. En todo Dios está yendo con su fidelidad, dando su plan de salvación hasta venir en Cristo. Y en Cristo morir en una cruz, resucitar por los pecadores, reunir a su iglesia de la cual tú eres parte si estás en Cristo. Y la promesa de que vendrá pronto. Desde el principio, desde la primera página hasta la última, la Biblia no está dividida, está unificada. Maravíllate con la Biblia. Dios ha planeado la salvación minuciosamente, cada detalle, hasta dónde nació Jesús en Belén, la ciudad de David. Por último, esta Navidad, maravíllate con Jesús. Ese es el punto de nuestro pasaje, ¿no? Ese es el punto de esta celebración de la Navidad. Jesús. Nosotros queremos celebrar a Jesús. Por favor, no te enfoques en la comida o en los regalos. Es Jesús. Que Jesús brille en tu hogar, que Jesús brille en tus conversaciones en la Navidad, que Jesús brille en tu Facebook. Y en todo lo que hagas esta Navidad, que realmente sea enfocado en Jesús. Maravíllate con Jesús, el hijo de David. Hijo de David es solamente uno de sus nombres. Hijo de David es solo una forma en la que puedes maravillarte de Jesús. Pero también se le llama la piedra angular. Profundiza en qué significa esto. ¿Qué significa que Jesús es el primogénito de toda creación? Que Él es santo, que Él es rey de reyes y señor de señores. Que Él es la luz del mundo, que Él es el príncipe de paz, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del hombre, que Él es el verbo de vida, Alfa y Omega, Emmanuel, yo soy, Señor de todos, Dios verdadero, el autor y consumador de la fe, el pan de la vida, el buen pastor, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios, la roca, el Salvador, la vid verdadera, la vida eterna. ¿Qué significa esto? ¿Quién es Jesús? Maravíllate con Jesús en esta Navidad. Y no dejes pasar la oportunidad de profundizar en quién es Él. Así que te animo a amarlo, a buscarlo,
a desearlo, como el salmista dice: escucha, oh mi Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste: busquen mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, buscaré. Así responde tu corazón. Dios te está diciendo en este momento: busca mi rostro. ¿Cómo responde tu corazón? Tu rostro, Señor, buscaré. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Jesús es la paz que tú necesitas esta Navidad, la compañía dulce que alegra tu corazón. Jesús es el gozo en medio del dolor. No estás solo. Si eres cristiano, Jesús llena todo lugar donde estás. Jesús es Dios eterno, viniendo humilde a buscarnos. Jesús es el Rey, con su autoridad gobierna todo lo que sucede, incluso la pandemia. Jesús es juez y juzgará con justicia a todos los malvados de la tierra. Aun cuando tú te enojes por la injusticia que pasa en este mundo, Jesús es juez y juzgará con justicia los malvados de la tierra. Jesús es suficiente y más que suficiente. Jesús es el esperado Hijo de David, pero es mucho más que eso. Por eso maravíllate con Jesús esta Navidad y descubre su gloria, ¿verdad? Tenerlo a Él significa tenerlo todo esta Navidad. Vamos a orar. Señor, que nosotros podamos glorificar tu nombre, aferrarnos a tu palabra, beber de tu ley como miel que endulza el alma, Señor. Que podamos maravillarnos con tu fidelidad, con tu Salvador, con tu salvación, con tu sabiduría. Tantos de nosotros, Señor, necesitamos tu presencia, tu consuelo, tu palabra. Toma control de nuestras vidas y danos un espíritu de obediencia, Señor, como dice el Salmo 51. Te pido, Señor, sé con nosotros esta Navidad, en el nombre de Jesús. Amén.